Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Como cada semana, como cada episodio, me presento. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen a escuchar este relato. Si tiene usted la amabilidad y unos minutos más, también me encantaría que me dejara un comentario. Disfruto mucho de leerlos y además apoyan muchísimo a la distribución de este contenido. Hay presencias que no pertenecen a este mundo, o al menos no del todo. Criaturas extrañas, inacibles, que caminan entre nosotros con una calma que hiela la sangre. No se dejan ver con frecuencia, pero cuando lo hacen no es por casualidad. Su aparición nunca es gratuita. En pueblos antiguos se habla de seres que se deslizan por las calles vacías antes de una desgracia. En las grandes ciudades hay quienes aseguran haber visto figuras demasiado altas, demasiado delgadas, con ojos que no reflejan luz, justo antes de un terremoto, por ejemplo, un incendio o una desaparición inexplicable. Son los heraldos de lo inevitable, las sombras que preceden a una tormenta. A veces adoptan formas humanas, a veces no. Pero algo en su andar, en su mirada, en la forma en que doblan el cuello o permanecen inmóviles durante horas, nos recuerda que no son como nosotros. Algunos los llaman vigilantes, otros mensajeros. Hay quienes creen que su sola presencia es el aviso silencioso de que algo está por romperse. No traen palabras, tampoco traen ayuda, solo miran, observan, esperan. Acompáñenme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya a conseguirla. Nosotros aquí lo vamos a esperar. Tómese su tiempo y relájese. Disfrute. Si está conduciendo un vehículo, permítame acompañarlo hasta su destino contándole esta historia. Usted ponga atención al camino. Pero si puede, recuéstese, cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Ceci nació en Jalisco, pero hace unos años la vida la llevó a Oregon, en Estados Unidos. Allá, entre turnos largos y días que terminan con los pies adoloridos, se gana la vida con 2 empleos: barista en una cafetería de barrio, que aquí llamaremos Portos, y traductor en una oficina de abogados que atiende a la comunidad hispana. Su meta es clara: mandar cada dólar que puede a México para terminar de arreglar la antigua casona que su madre heredó, una de esas construcciones que sobrevivieron al Porfiriato, con 10 cuartos amplios, una fuente central, árboles frutales en el patio. La casa guarda el aire solemne de las haciendas viejas, y quizás también, como suele pasar, algunas presencias que no se han querido ir. Pero no fue en México donde lo extraño la alcanzó. No, fue en Oregon, un lugar donde Ceci pensaba que su vida era rutinaria y hasta cierto punto aburrida. Una tarde de principios de primavera, cuando el sol ya no se oculta tan temprano, pero aún hay sombras que se alargan entre los pinos, algo cambió. Esa noche, Leticia, su compañera de trabajo, tuvo que irse antes para atender a su madre, que había sufrido una caída. Ceci no tuvo problema en cubrirla, se ayudaban mutuamente cuando podían, así que, después de cerrar el local y acomodar todo como siempre, tomó su bolso, bajó las luces y caminó hasta su carro. Las calles en ese tramo de Oregon son largas, solitarias, cubiertas de árboles que se abrazan por encima del asfalto y generan túneles de penumbra natural. Son lugares que, aunque vale decirlo son hermosos, pueden sentirse inquietantes si uno va solo. Ceci arrancó el motor de su carro y comenzó a cantar lo que sonaba en la radio. Su voz, como ella misma lo admite, no es de un concierto, pero en esos momentos cantar era una forma de hacer compañía al silencio. Quien no ha cantado a todo pulmón en la privacidad de su auto, acompañado de sus artistas favoritos, debería probarlo, porque es uno de esos pequeños placeres de la vida que no se deben dejar pasar. Avanzaba por la carretera cuando de pronto algo la obligó a frenar en seco. Alguien estaba de pie en medio del camino. Era un hombre muy alto y tan delgado que el saco negro que llevaba puesto colgaba como si lo cubriera un maniquí. Estaba quieto, mirando hacia su dirección. No parecía drogado ni perdido, simplemente estaba ahí, y esa quietud tenía algo antinatural.
Ceci en ese momento le pareció una locura, pero mientras más se enfocaba la mirada en él, más le parecía que aquel hombre no tenía una cara en sí, o más bien era como si no tuviera piel, parecía tener una calavera nada más. Estaba algo retirado, estaba lejos y era de noche, no podía asegurarlo, pero eso le pareció. El sentimiento que se apoderó de ella mientras lo veía, no sé si fue desesperación, no sé si fue enojo, porque le estaban bloqueando el paso, tal vez impotencia. El caso es que se empezó a sentir abrumada al volante, así que hizo lo que la mayoría hace cuando se alteran mientras manejan. Ceci tocó el claxon, el hombre sin alterarse se giró y caminó hacia un costado, como si deslizara los pies más que moverlos. Ella, confundida y un poco molesta, le gritó un par de cosas desde el volante, más por romper el silencio que por esperar una respuesta, y se fue. Al día siguiente, entre risas nerviosas, se lo comentó a Leticia, quien con los ojos un poco más abiertos de lo normal, claramente sorprendida, le confesó que su mamá también lo había visto, una noche en que la fue a recoger al local, aunque no comentaron el detalle de su cara. Aquello podría haber quedado como una anécdota sin importancia, un loco, un vagabundo, alguien que no tenía dónde pasar la noche. Pero no fue así. Unos días después, algo más sucedió. Y fue eso lo que desató todo. Aquella mañana, el aire se sentía más frío de lo habitual, no por el clima, sino por algo que Ceci no pudo explicar. A veces el cuerpo sabe cosas antes de que sucedan, antes que la mente las detecte. El sensor paranormal se le activó y no era para menos, porque estaba teniendo actividad paranormal cerca de ella, aunque en ese momento no era consciente de que eso estaba pasando. Desde temprano, Leticia no le respondió los mensajes ni las llamadas. Pensó que aún estaría molesta porque el día anterior no le había recordado moler su café favorito. Era una pequeña rutina que tenían las dos compañeras de trabajo como símbolo de complicidad. Era algo que compartían, un gesto de amistad. Era su momento juntas, pero nada más. Quizás por eso se había molestado, pensó ella. No importaba, al día siguiente le iba a llevar unos muffins y se iban a contentar, como siempre lo hacían. Al llegar a Portos, notó algo extraño desde el primer momento. Las luces estaban apagadas y Leticia ya debía de haber llegado. No era habitual. De hecho, cuando llegaban temprano, alguna luz de fondo o el calentador del café quedaban encendidos, pero esa vez todo estaba en penumbras. Tocó la puerta y la empujó levemente para ver si estaba abierta. La puerta crujió al empujarla. Ese sonido de esa puerta en particular era muy característico. Sonaba cuando no había sido abierta en horas. El eco fue lo primero que la recibió. Luego, un silencio tan espeso que se sintió fuera de lugar. Se le hizo tarde a Leticia. Pensó en voz baja, sonriendo con nerviosismo sin que su mente aclarara por qué la puerta estaba abierta. Caminó hacia la pequeña cocina, donde a veces Leticia llegaba primero y preparaba todo, y fue allí donde vio la escena. El cuerpo de Leticia tendido en el suelo frío. Ceci sintió que el corazón se le detenía al ver a su amiga tendida en el suelo. Corrió hacia ella, llamándola entre susurros entrecortados. Su piel estaba pálida, los labios secos. Llevaba ropa distinta a la del día anterior. Había llegado antes que ella, mucho antes. Ella se arrodilló, temblando, y tocó su cuello. Lento, muy lento, pero había pulso. Con una mano buscó su celular. Con la otra le daba pequeñas palmadas en la mejilla. Leticia abrió los ojos por un momento, apenas un segundo de conciencia, y los labios de Leticia susurraron un nombre, Benny, y volvió a cerrar los ojos. Ceci llamó al 911 y esperó junto a ella hasta que llegó la ambulancia. Los paramédicos hicieron su trabajo con rapidez y ella los condujo hacia la clínica, a la que siempre iban. El dueño del lugar la conocía muy bien, pues todos sus empleados eran como una familia, y solía enviar a quien lo necesitara allá. En la sala de espera de aquella clínica local, Ceci se encontró con la mamá de Leticia, que aunque usaba bastón por la caída, había insistido en ir personalmente, y fue en ese momento que ocurrió algo aún más inquietante. Una joven que claramente parecía policía se acercó con una libreta en la mano. Se presentó con un nombre que Ceci ya se le olvidó, porque lo importante fue lo que en medio de un interrogatorio le dijo. Le preguntó cosas como: ¿qué nos puedes decir de Benjamin Norton? ¿Por qué sigue en un lugar como ese? ¿Qué le pasó a tu compañera? ¿También se la quisieron llevar? ¿Quién es ese hombre?
Ceci sintió como si el estómago se le recogiera. No entendió bien a bien qué era lo que le estaba preguntando, especialmente por lo de Benjamín. Esa mujer hablaba como si supiera más de lo que cualquiera podría saber. ¿Cómo sabía lo de Benjamín? ¿Y quién era ese hombre que ella mencionaba? Y es que resulta que Benjamín era un trabajador que había sido compañero de Ceci y Leticia hacía algunos meses ya, y aunque él se reportaba de vez en cuando para saludar, hacía días que no lo veían. Fue poco tiempo el que estuvieron trabajando juntos, pero Ceci llegó a sentir algo por aquel muchacho. Había una situación sentimental. Y aquella policía le lanzaba datos y más datos. Ella solo entendía algunas partes, su mente estaba en otro lado. Intentó preguntar cosas, pero las palabras no le salían. La presión del momento, el miedo, la preocupación, todo se estaba acumulando en su pecho como una avalancha. La señora, la mamá de Leticia, puso una mano suave, pero firme sobre el brazo de Ceci. Ese gesto la sostuvo y la ancló de nuevo a donde estaba. Le dio la fuerza para hablar, aunque fuera con voz temblorosa. «¿De qué estás hablando?», le preguntó como si no le hubiera dicho nada. La agente la miró con una seriedad que rayaba en compasión y le dijo que habían encontrado a Benjamín accidentado. Estaba en uno de los barrancos cercanos al lugar donde trabajaban. Dijo que un hombre muy alto y delgado lo había atacado. No para de repetirlo. De hecho, está en un hospital psiquiátrico por recomendaciones médicas, porque Benjamín repetía una historia sobre un tal hombre calavera. Ceci no necesitó que le dijeran más. Salió corriendo con el corazón golpeándole las costillas como si fuera a reventar. Dejó a Leticia ahí en el hospital, de todos modos estaba atendida. Ella tomó su carro y condujo hasta la clínica mencionada. Apenas tardó media hora, aunque no recuerda bien cómo llegó. Y ahí estaba, ella le decía a Benny, sentado en una banca con la mirada perdida, pero bueno, estaba vivo. Cuando la vio, Benny se levantó como si no lo creyera real. Se abrazaron sin decir mucho, no hacía falta. Después, en voz baja, él empezó a contarle todo. Dice que llegó al café y se estacionó. Había notado algo raro, una figura que se deslizaba entre los árboles atrás del estacionamiento, pero parecía que lo estuviera observando desde allá. Al principio pensó que era su imaginación o que alguien estaba merodeando, pero no, el hombre estaba allí. Día tras día lo volvía a ver, hasta que una noche al irse, lo vio en medio del camino tal cual Ceci le había pasado. Él intentó esquivarlo, pero el miedo le hizo perder el control del volante. Despertó días después con moretones, el auto destrozado y una imagen clavada en la mente. El hombre caminando hacia él desde la oscuridad con una calma aterradora. Benjamín notó lo mismo que Ceci. Sin que los dos hubieran hablado antes al respecto, aquel hombre misterioso no tenía cara. Su cabeza era una calavera. Luego, Benny se desmayó. Ceci no supo qué decir cuando le contaron todo esto. Lo único que pudo pensar fue que quizás esta historia tenía que ver con lo que le pasó a Leticia. Después de todo, aquel hombre se le había presentado a ella y a Benjamín. Un par de días después, Leticia despertó y le permitieron recibir visitas. Y cuando por fin pudo hablar, su explicación terminó de encajar las piezas, aunque no sirvió para traer paz. La noche anterior al incidente, cuando llegó temprano al café, se sintió observada, así que fue a cerrar la puerta lo más rápido que pudo porque ella sentía que algo no estaba bien, pero fue entonces que lo vio. Aquel hombre delgado y alto dentro del local. No supo cómo había entrado, ni cuándo, ni por qué no lo había escuchado, pero estaba allí. Sus ojos eran como agujeros negros profundos, vacíos, puestos en una calavera que tenía por rostro, justo donde los ojos deberían de estar. Ella gritó, dio un paso atrás, resbaló. Ella recuerda claramente que resbaló, nadie la empujó, el golpe en la nuca la dejó inconsciente. Desde entonces, aquel local nunca volvió a sentirse igual para los jóvenes, y aunque ya no volvieron a ver a aquel hombre, el aire del lugar quedó cargado, pesado, como si algo no se hubiera ido del todo. Aquel lugar al que llamamos Portos reabrió sus puertas, aunque con horarios más reducidos. La clientela seguía llegando, pero el ambiente ya no era el mismo. Algunos decían que era por los rumores, porque claro que empezó a correrse la historia sobre este ente, sobre este hombre o esta cosa. De hecho, hubo testimonios de haberlo visto en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Otros decían que era simple sugestión, pero quienes trabajan ahí saben que había algo que no se veía y que probablemente aún ronda por ahí.
Leticia volvió a trabajo con una cicatriz en la cabeza y la costumbre nueva de mirar 2 veces por encima del hombro. Benny, en cambio, decidió que no podía seguir, se marchó, renunció, dejó la ciudad y, según se supo después, se fue a vivir con un primo al sur de California. Ceci intentó seguir con su vida, volvía a trabajar, volvía a mandar dinero a México, pero algo cambió dentro de ella, como si el velo que separa lo cotidiano de lo imposible se hubiera rasgado apenas lo suficiente para mostrarle un pedacito del otro lado. Y aunque de nuevo, les repito, no volvió a ver al hombre delgado, no en persona, pero a veces en las noches más frías, cuando la neblina cae sobre los pinos y los faroles proyectan sombras largas en las banquetas, creía ver una figura de pie, muy quieta entre los árboles. Nunca se movía, nunca se acercaba, pero su simple presencia bastaba para que cerrara las cortinas con un nudo en el estómago. Una noche, sin poder dormir, Ceci decidió escribir todo lo ocurrido, no para entenderlo, porque no hay forma racional de acomodar lo irracional. Lo hizo como una especie de desahogo, o tal vez como advertencia, porque, y en esto fue muy clara al contar su historia, no era la primera vez que en esa zona alguien hablaba de el hombre huesudo, ni sería la última. Algunos lo llaman el delgado, otros simplemente el caminante. No hablaba, no corría, solamente estaba ahí, esperando, como si cada encuentro fuera parte de una rutina que él ya conocía de memoria. El caso de Benny fue el más grave, pero según la chica de la clínica no fue el único. Y eso quizás es lo más inquietante, porque desde aquel episodio Ceci empezó a contar los meses, ya no por los pagos que le faltaban para terminar la casa de su madre en Jalisco, sino por los que le faltaban para irse. Su sueño era volver a México, rentar los cuartos de esa vieja casona y estar cerca de su familia. Tal vez casarse, quizás formar una familia, tener una vida tranquila, normal, pero incluso ese sueño comenzaba a verse distinto. Ceci está por regresar, le quedan pocos meses y aunque su corazón sigue puesto en su tierra, una parte de ella se queda en esa carretera, en ese local de la esquina, en esa clínica donde Benny dijo el hombre calavera. Y quién sabe, tal vez, cuando ella se marche, ese ser se quede esperando a la siguiente persona que trabaje sola tarde, después del cierre, porque algunos lugares, como algunas presencias, no olvidan, y hay quienes, como Ceci, tampoco logran olvidar lo que una vez vieron. De parte de Ceci solo me queda decirle a usted, gracias por escuchar. Queridos habitantes de la orilla del miedo, muchas gracias por haberse quedado hasta el final de esta historia. Si tú tienes una historia que quieras compartir, algo que te haya pasado a ti o a alguien cercano, algo que aún no logras olvidar, no dudes en enviármela. Puedes escribir a laorilladelmiedo@gmail.com o mandarme un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces están en la descripción de este episodio. Así que si sientes que es momento de contar lo que te has guardado por tanto tiempo, aquí estaré para leer, escuchar y, si me lo permites, contar tu historia con el respeto que merece. ¿Qué les ha parecido este relato? Me llama mucho la atención que uno de los protagonistas, Benjamín o Benny, asegura que aquel ser se le acercó, sin embargo no le hizo daño, y si se fijan, pasó igual con la joven Leticia. Ella menciona haberlo tenido de frente y haber perdido el conocimiento. Eso significa que quedó a merced de esa criatura y no le hizo ningún daño. Más bien parece que fuera una entidad que simplemente se apareció frente a ellos. No lo sé. ¿Qué opina usted? ¿Qué cree que haya sido eso? La protagonista, Ceci, también le grita cosas, le pita y no se mueve. No toma ninguna especie de reacción agresiva hacia ellos. Por favor, dígame qué piensa y déjelo en un comentario. Estimado habitante de la orilla del miedo, soy Grillo Villegas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Siempre es un honor tener su compañía y escuchar sus comentarios y sentir cómo poco a poco vamos construyendo este espacio entre todos. Nos escuchamos muy pronto en un nuevo viaje hacia lo que se esconde en la orilla del miedo.